Bueno, esta charla inicialmente se iba a titular razones por las que la gente suspende matemáticas en la universidad y una de ellas no es tener TDA, pero la voy a titular 3 consejos que le daría a mi hijo de 17 años si decidiese estudiar matemáticas en la universidad. Yo llevo trabajando durante 10 años con alumnos de todos los tipos, de ingenierías, de matemáticas, de bachillerato, y un patrón que he visto entre los chavales que suspenden es que no son capaces de simplificar, sintetizar la información e identificar patrones. Entonces, este sería el primer consejo que le daría. Sé vago. O sea, con ser vago me refiero a simplifica. Si te dan 500 páginas de temario para estudiarte, si te dan un tema que no manejas, 8 temas, 13 temas, si te empiezan a soltar una turra increíble en clase de la que no tienes ni idea, aprende a extraer los 4 o 5 puntos importantes, los 4 o 5 conceptos importantes en realidad, que en matemáticas se van a llamar definiciones, y machácalos. O sea, machaca esos temas hasta que los tengas totalmente dominados, machaca esas definiciones, aprende luego a trabajar con ellas, aprende a utilizarlas luego en las demostraciones, porque te lo van a pedir. O sea, vas a llegar al examen y te van a poner un problema que no has visto en tu vida y te van a decir, vale, pues apáñatelas, amigo. O sea, apáñatelas con el conocimiento que tienes, con el conocimiento que has adquirido durante todas las clases, apáñatelas para resolver este problema. Entonces, primer punto importante, aprender a simplificar y aprender a identificar patrones. Sobre lo de identificar patrones, ¿a qué me refiero? Me refiero a que a lo largo de la carrera te vas a encontrar con muchísimas similitudes entre las distintas asignaturas. O sea, te vas a dar cuenta de que lo mismo que estás dando en una asignatura ya lo habías dado en otra, ya te lo habías encontrado aquí y allá. Por ejemplo, si vas a dar geometría diferencial, te vas a dar cuenta de que la mitad del temario va a ser o cálculo o álgebra o cosas que ya has visto en otras asignaturas. Entonces, es muy importante que aprendas a identificar esos patrones porque si no aprendes a hacerlo, pues vas a tener que estudiar el doble, el triple de lo que podrías estudiar si te dieses cuenta de los puntos en común que tienen las distintas asignaturas. El segundo punto que yo le diría a mi hijo es que aprendiese a jugar al primer toque. ¿A qué me refiero con aprender a jugar al primer toque? Pues a que en una carrera como matemáticas, en realidad esto lo podríamos extrapolar a cualquier carrera, a una ingeniería, lo podríamos extrapolar a, yo qué sé, a la vida misma, al trabajo en una empresa, a cualquier ámbito de la vida, pero siempre te vas a encontrar con problemas que nunca has visto, a los que nunca te has enfrentado, y nadie te va a llevar de la mano nadie te va a llevar de la mano y nadie te va a explicar cómo solucionar esos problemas. Entonces, tienes que aprender a apañártelas y tienes que aprender a decir, vale, a mí me están soltando aquí con un problema que nunca he visto. Me están tirando en la jungla con una mochila, con una caja de cerillas, con una linterna y yo no tengo ni puñetera idea de qué hacer. Entonces, ante eso tienes que aprender a reaccionar rápido, pensar rápido y decir, vale, voy a hacer esto, aunque no tengas ni puñetera idea de lo que estás haciendo. Es fundamental que aprendas, sobre todo, a actuar rápido. ¿Por qué? Porque tú cuando llegues al examen y te encuentres con que hay un problema que nunca has visto, o te encuentres con que te ponen un ejercicio que no te suena para nada, que ves que no cuadra con el temario que te han dado en clase, vas a decir, coño, ¿y esto yo cómo lo resuelvo? Entonces, ahí es importante que aprendas a reaccionar rápido, que aprendas a pensar rápido y decir, vale, a mí me están tirando este balón, pues yo le meto una patada al balón y lo mando para donde sea. O sea, yo improviso, me saco los argumentos de donde sea, pum, 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 y con eso resuelvo el ejercicio, quede como quede. Gracias a esto, además, puedes rascar muchos puntos en un examen. Y el tercer punto, que yo le aconsejaría a mi hijo o a cualquiera que vaya a estudiar esta carrera, en realidad está relacionado con los otros dos. Y este tercer punto te va a ayudar a manejarte con los otros dos, por así decirlo. O sea, aquí este va a ser el terreno de juego en el que vas a aprender a hacer estas otras dos cosas que te he dicho, que es cógete a un conejillo de indias,
y explícale exactamente lo mismo que tú vas a estudiar. Es decir, si por ejemplo te topas con la asignatura de álgebra de cálculo y dices, vale, yo quiero acelerar mi estudio todo lo que pueda, pues lo que vas a hacer va a ser que te vas a meter en un portal de clases, te vas a coger a tu vecino, te vas a coger a tu primo y le vas a decir, mira, ven para acá y te voy a soltar una chapa sobre todo esto que yo me toca aprender, aunque no tengas ni puñetera idea. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque cuando tú estudias, no estás reteniendo toda la información que podrías retener, cosa que cuando tú tienes que enseñarle a otra persona, lo que estás haciendo es activando unos mecanismos en tu cerebro que van a hacer que tengas, o sea, que van a hacer que tu cerebro sintetice la información de tal manera que tú lo tengas que simplificar. Lo tienes que simplificar para entenderlo tú y para poder explicárselo a otra persona. Entonces, de esta manera vas a adquirir la capacidad de reaccionar al primer toque, porque te van a hacer una pregunta que o reaccionas rápido o no vas a saber responder, y luego vas a aprender a simplificar esta información. O sea, de hecho, realmente, esta es la mejor herramienta que cualquiera te puede dar para aprender a simplificar información, porque tienes que simplificarla para entenderla tú y para que la otra persona la entienda, o sea, para transmitirla de tal manera que la otra persona la entienda. Entonces, a cualquier persona que vaya a estudiar una carrera, una ingeniería, matemáticas, lo que sea, yo siempre lo que les recomendaría es dar clases particulares. O sea, cógete a una persona, explícale y además así pues te puedes sacar también un buen dinero. Así que nada, ¿preguntas? Sí, estabas hablando que es importante jugar al primer toque, que es importante cuando te enfrentas en un examen a algo que no tienes claro por dónde coger, buscar algo que puedas aplicar y hacerlo rápido, etc. Pero ¿cómo puedes entrenar esa habilidad? Porque en mi caso yo tengo un hijo que de vez en cuando se bloquea. Tengo la sensación que no es tan extraño a día de hoy. Y ese bloqueo le sucede en exámenes. No le sucede fuera de exámenes. Y la única forma de entrenar y de practicar exámenes es hacer exámenes, vamos a decir, de verdad. A tus alumnos, a los que, digamos, se bloquean en exámenes o que se sienten abrumados cuando tienen alguna pregunta especialmente compleja o que no saben por dónde pillar, ¿qué les dices? ¿Cómo pueden superar ese miedo escénico del examen? Pues es probable que la respuesta que te vaya a dar no te vaya a gustar, pero lo primero es que se tomen una valeriana o que se relajen de alguna manera, o sea, que se tomen una valeriana, que aprendan técnicas de respiración, que encuentren algún mecanismo para ellos relajarse. El segundo, terapia de choque, o sea, si por ejemplo en el examen se bloquean, es porque el examen les parece una situación quizás traumática, les importa demasiado, entonces pues tendrán que hacer algo que les suponga todavía más trauma que hacer el examen, bien, que es, por ejemplo, enfrentarse a una clase particular. O sea, coger un grupo de 2, 3 chavales y ponerlo ahí delante a explicar exactamente lo mismo de lo que se va a examinar. O sea, esa situación le va a generar como tal choque que luego va a llegar al examen y va a decir, vale, es que lo otro fue todavía peor, así que esto no importa tanto. Y luego, por otro lado, la última cosa sería que se intentase mentalizar de que un examen no supone el fin del mundo. Porque en realidad eso que me estás contando viene de una preocupación excesiva por el resultado del examen, porque igual pues no vas a poder entrar a la carrera que quieres, o igual tus padres se van a enfadar, o igual te vas a sentir un fracasado, igual vas a decir, no, es que yo me he preparado muchísimo, es que yo no me merecía suspender. Entonces, pues intentar trabajar con perdón que te la sude. Vale. O sea, no hay más solución para eso. Ok, gracias. Hola María. Me ha gustado mucho el concepto de que para entender bien algo, la mejor manera es saber ser capaz de explicárselo a otro, ¿no? Pero sí que te quería preguntar por el tema de lo de detectar patrones, porque yo soy malísimo en matemáticas, o sea, ya en primero de bachillerato ya no quería saber de ellas, pero sí que creo que lo de
saber detectar patrones es muy útil para otros muchos aspectos de la vida, tanto personal como profesional. No sé, quería saber tu opinión respecto a esto. ¿A qué te refieres con...? O sea, ¿a qué te refieres? Pues que al final, por ejemplo, si tú tienes una carrera, eres empresario, tienes una carrera profesional, tienes que enfrentarte a muchas situaciones que o son puramente de venta como lo entendemos habitualmente o son de venta encubierta, que me gusta decirle a mí, y ahí tienes que aprender a detectar patrones, ¿no? Determinados comportamientos, determinadas formas de hablar, determinados gestos, que al final creo que matemáticas te puede venir muy bien para estructurar tu cabeza de cara a esas situaciones. Sí, de hecho, hubo un matemático, Eduardo Sáenz de Cabezón, que dio una entrevista en la que hablaba justo de esto, que es que el estudio de las matemáticas te hace una persona muchísimo más difícil de engañar, precisamente por esto, o sea, porque te da esa capacidad lógica, esa capacidad de razonamiento y aparte te entrena, o sea, entrena tu cabeza para ser capaz de detectar patrones. Es decir, que si tú, por ejemplo, tú que eres empresario, estás en una reunión con un cliente, decir, vale, pues si coge y me dice, me lo tengo que pensar, yo sé al 99% de haberlo visto 100 veces que este tío en realidad es un cagao y no me va a contratar. Que al final es la realidad. O sea, si te lo dice, me lo voy a pensar, pues ya sabes lo que hay. Entonces, sí, o sea, el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de cómo funciona el razonamiento, cómo funciona la lógica, cómo funciona, yo qué sé, la lógica de filosofía incluso, pues para esto en realidad supone un muy buen entrenamiento, aunque aparentemente sean dos cosas así pues, que no tienen a primeras nada que ver. Gracias. María, gracias por la charla. Has mencionado simplificar como una estrategia para acercarse a las matemáticas para que les resulte a los alumnos un poco más fácil el comprenderlas, el estudiarlas. ¿Qué técnicas concretas o qué analogías, metáforas, no lo sé, qué técnicas concretas les puedes dar a un padre, madre de familia o a un propio alumno que precisamente puede ver una materia tan complicada como las matemáticas como algo, como un muro, como algo inabordable? Es decir, ¿cómo simplifico algo que es esencialmente en sí mismo complejo? Pues hay una técnica muy sencilla para esto, o sea, en realidad la hay, eso existe. Lo que pasa es que tienes que profundizar bastante en el asunto para llegar a esta conclusión, que es, vale, si yo mañana te digo, por ejemplo, que cocines una carbonara, imagínate, pues, para cocinar una carbonara primero tendrás que saber lo que es una carbonara. O sea, porque si no sabes lo que es una carbonara, pues difícilmente vamos a hacer algo. O sea, sí, tú te lo puedes inventar, pero tienes muchas papeletas de que eso salga mal. Cosa que si te dicen, vale, pues una carbonara lleva pasta, lleva panceta, lleva huevo, lleva tal, pues claro, pues tú con eso dices, vale, o sea, igual no sabes cómo mezclar todos esos ingredientes para que quede algo coherente, pero estás muchísimo más cerca de hacer algo parecido a una carbonara que si tú no supieses lo que es. Entonces, si a ti, por ejemplo, te preguntan, calcúlame, yo qué sé, a ver, vale, algo sencillito de primero de carrera. Demuéstrame que el núcleo de una aplicación lineal es un subespacio vectorial del espacio vectorial de origen. Tú ves todo eso y dices, coño, ¿y yo esto por dónde lo pillo? Claro, pues primero de todo, que esto es un proceso que nadie se para a hacer, primero tienes que saber, vale, ¿y qué es una aplicación lineal? Pues te vas a la definición de aplicación lineal, a la definición, y te lo lees y entiendes lo que es una aplicación lineal. Luego te vas al núcleo, de vale, ya sé lo que es una aplicación lineal, me voy al núcleo. Pues, ¿qué es el núcleo de una aplicación lineal? Luego te vas al subespacio vectorial, dices, vale, ¿qué es un subespacio vectorial? Entonces, una vez que tienes esos tres ingredientes, dices, vale, yo ya más o menos, ya sabiendo lo que es cada cosa, puedo encajar estas tres piezas para hacer la demostración que me están pidiendo. Cosa que si yo no sé lo que es cada cosa, pues difícilmente voy a hacer algo. Entonces, claro, ahí es cuando empiezan a aparecer los bloqueos de, Dios mío, es que me han preguntado algo que yo no he visto, este problema yo no lo he hecho en clase. No, o sea, en clase te han dado las herramientas que necesitas para resolver este problema. Lo que pasa es que tú no has sabido coger esas herramientas para hacer algo coherente. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, o sea, esto ya, o sea, haciendo un método práctico con esto, para que cualquiera lo pueda aplicar, es... Cuando vayas a estudiar un temario, primero de todo, vete a las definiciones. Si pone definición, 2 puntos, léete eso porque eso seguro que va a ser importante. Y eso te lo grabas en piedra. El resto es opcional. Descomposición,
extraer los elementos básicos y a partir de ahí construir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale, gracias. María, estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Muchas gracias. Ya no solamente en la parte de universidad, sino, como hemos mencionado, con nuestros hijos, de meterles caña en el momento en el que ven que se hace cuesta arriba el colegio o en algún momento de exámenes. Y tengo una hija y es lo que tú dices, terapia de choque. Pero es ya de decir, oye, es que me da miedo hablar con una persona. Pues te vas a poner a hablar con 200 personas. O sea, te vas a cagar. Y lo que acabas de mencionar ahora es totalmente cierto, en un examen descomponer cada parte, la frase, descomponerla en esas palabras, definiciones que te van a ayudar. Y recuerdo una vez en un examen en la universidad, justamente eso, que era como, ¿cómo lo haces? Y es que lo que tú has dicho era la única forma para poder solucionar ese problema. Y nos dejaron, de hecho, el libro a la derecha para poder buscarlo, y eso era en plan de cómo me dejan a mí el libro, y era, pues fíjate si la gente se acojona que te dan directamente la literatura y tú no eres ni capaz de hacerlo. Entonces, lo que acabas de nombrar, o sea, las partes, era lo que aquellas personas que solucionaban el ejercicio lo tenían que hacer. De otra forma, era imposible. Justo. Es que en realidad, además, pasa una cosa que es que es una carrera en la que... O sea, hay otras muchas carreras, están las ingenierías, por ejemplo, que tienen ahí su dificultad y tal, pero en realidad diría que es la única carrera en la que como no sepas razonar que si A implica B, si tienes A, entonces tienes B, es que estás muerto. O sea, no hay otra manera. Te puedes aprender 200 ejercicios. Vi un caso de una chica que se sacó la carrera haciendo eso. Yo, a día de hoy, todavía no sé cómo lo hizo. O sea, no sé cómo fue capaz. Pero sí. O sea, es que como no sepas, como no tengas un mínimo de capacidad de razonamiento, es que ya te pueden dejar el libro, ya te pueden dejar apuntes, que es que no lo sacas. Y de hecho, en realidad yo creo que se debería de dejar el libro. Porque una persona ya puede tener un libro que como no sepa razonar es que no tiene nada que hacer. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu charla. Creo que has dicho cosas muy interesantes. Yo te quería preguntar un poco por el caso de estudiantes que han dejado una asignatura para el último momento, casi. En esos casos, ¿en qué te enfocarías para, por lo menos, tener una oportunidad de sacar un 5 o llegar un poco al aprobado? Yo me enfocaría en aprender a jugar al primer toque. O sea, sin duda sería lo primero que haría. Pero, claro, dices, si una asignatura... A ver, ¿tienes en mente alguna asignatura en concreto? ¿Tienes en mente alguna cosa que te...? No sé, igual electromagnetismo, una cosa así. No sé, aprende a integrar, o sea, es lo mejor que te puedo decir. O sea, aprende a hacer una integral, eso probablemente te vaya a salvar, aunque no tengas mucha idea de electromagnetismo y dices, bueno, si sabes hacer una integral, más o menos puedes ir inventándote alguna cosa. Pero yo iría a eso, la noche anterior, te coges el libro entero y vas definición por definición, una por una. Te las vas cogiendo todas, las vas entendiendo y además ahora con ChatGPT es muy fácil porque coges y le dices, oye, pero que no entiendo absolutamente nada de lo que pone aquí, esta definición no la visualizo y te hace un dibujito y más o menos te puedes ir ubicando de por dónde va. Entonces la noche antes haces eso, te coges el libro, definición por definición y como hay poco tiempo para ponerse a hacer ejercicios, yo lo que recomiendo es, vale, vete a los ejercicios básicos. Que la gente te dice, no, vete a los complicados, vete a mirar exámenes anteriores. No. Vete a los ejercicios básicos, los que sean de, dime si, por ejemplo, yo qué sé, dime si estos números son decimales o enteros, por poner un ejemplo, ejercicios que sean de aplicar la definición directamente, porque de esa manera te vas a quedar con la definición de las cosas y en el momento en el que te tengas que pegar con un problema que nunca has visto, es como, vale, tú no vas a saber, yo qué sé, cómo se enchufa el taladro, no vas a saber cómo se mete la broca, pero tienes un taladro y sabes lo que es un taladro, entonces más o menos te puedes ubicar un poco con lo que puedes hacer. Y luego eso, entrenar, o sea, haber entrenado mucho el jugar al primer toque. O sea, Muchas gracias. No tiene más misterio.